A lo largo de la historia, ¿no es cierto que siempre hemos estado creando sistemas? Sistemas para entender, para medir, para darle forma a nuestro mundo. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje por esa evolución, desde los sistemas más básicos hasta los que ahora mismo están cambiando las reglas del juego. A ver, esta pregunta suena como el inicio de un chiste, ¿verdad? Números romanos, una jerga de Costa Rica y ChatGPT. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Parecen mundos totalmente aparte. Historia antigua, algo súper local y lo último en tecnología. Pero, créanme, hay un hilo que conecta todo esto y es fascinante. Ahí está la clave. Todos son sistemas. Piénsenlo, cada uno es como un código con sus propias reglas, sus símbolos, y nos sirven para lo mismo, para ordenar el caos de la realidad, para comunicarnos y, claro, para crear. Son como diferentes paradas en este gran viaje que hemos hecho para encontrar mejores maneras de pensar. Y bueno, para empezar este viaje, tenemos que ir al principio de todo, al sistema más fundamental que se nos ocurrió, el que nos permitió literalmente medir el mundo, los números. Ok, miren esta imagen. Esto es increíble. Durante miles de años, cada civilización importante, piensen en los egipcios, los babilonios, los romanos, inventó su propia forma de escribir cantidades. Y lo que vemos aquí no son solo dibujitos o símbolos raros, son sistemas de pensamiento completos, cada uno con su propia lógica para contar, para comerciar, para construir pirámides o acueductos. ¡Una locura! Ahora, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Fíjense en la diferencia de eficiencia. El sistema romano, que todavía vemos por ahí en relojes o en los capítulos de los libros, funciona sumando. O sea, V, I es V más I más I más I. El chino es una mezcla. Pero el sistema arábigo, el nuestro, el de todos los días, ese fue una revolución total. ¿Por qué? Por dos cositas mágicas. El valor posicional, o sea, que un 1 no vale lo mismo en 10 que en 100, y la invención del cero. Gracias a eso, con solo 10 símbolos podemos escribir el número que se nos ocurra. Es una genialidad. Ok, ya vimos la lógica, digamos, rígida de los números. Ahora vamos a pasar a un sistema que es todo lo contrario. Es súper dinámico, está vivo y cambia todo el tiempo. Hablemos del lenguaje. A diferencia de los números, que son como son y punto, el lenguaje es otra cosa. No es para nada estático. Es más bien como un río, siempre en movimiento. Es un espejo vivo de nuestra cultura, de dónde vivimos, de cómo es nuestra sociedad. La forma en que hablamos cuenta una historia, la historia de quiénes somos y de dónde venimos. Y aquí viene el punto más importante de todos. Ojo, estas diferencias, los acentos, las palabras distintas, no son errores, para nada. Son la prueba de la riqueza y la diversidad increíble de un idioma. Esa idea de que hay una sola forma correcta de hablar es no entender cómo funciona la comunicación, que evoluciona naturalmente. Y esto básicamente se puede ver de tres formas. Primero, la geográfica, que es la más fácil de notar, cómo cambia el acento o las palabras de un país a otro. Luego está la social, que tiene que ver con el grupo al que pertenecemos. Los jóvenes usan su propia jerga, los médicos la suya. Y finalmente, la contextual, que es algo que hacemos todos, todo el tiempo sin darnos cuenta. Adaptamos cómo hablamos a la situación. Obviamente, no hablamos igual en una entrevista de trabajo que con nuestros amigos en una fiesta. Y todo esto, los números y el lenguaje, nos lleva directamente al siguiente gran salto, a la próxima evolución en los sistemas que creamos. Uno que, de hecho, mezcla la lógica matemática de los números con la infinita complejidad del lenguaje. Estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial generativa. Es que, piénsenlo, este nuevo sistema no salió de la nada. Está construido literalmente sobre los dos sistemas que acabamos de ver. Por un lado, usa la lógica fría y matemática del código, que es como un sistema numérico súper avanzado. Y por otro, se alimenta, se entrena, con la gigantesca cantidad de textos e imágenes que hemos creado los humanos, o sea, con nuestro lenguaje. La palabra que lo cambia todo aquí es generativa. Porque, a diferencia de un buscador que simplemente encuentra cosas que ya existen, estas herramientas hacen algo más. Aprenden los patrones, las reglas, las estructuras de toda esa información para crear algo totalmente nuevo. Un ensayo, un poema, una canción, una imagen que literalmente nunca antes había existido. Y por eso es que todo el mundo las está usando. Es que son una bomba.
Son súper rápidas, se adaptan a lo que sea que les pidas, las podemos usar desde el celular y hasta conversan con nosotros. Es, sin duda, una herramienta de creación y comunicación con una potencia que nunca antes habíamos visto. Claro, pero como pasa con toda herramienta así de poderosa, viene con un desafío gigante. Y la pregunta es fundamental. ¿Es una herramienta que nos ayuda a pensar mejor o se está convirtiendo en una muleta que nos impide pensar por nuestra cuenta? Y aquí vemos las dos caras de la moneda, clarísimas. Por un lado, los beneficios son obvios, ¿no? Nos ahorra un montón de tiempo, nos ayuda a arrancar con ideas, puede ser un empujón a la creatividad. Pero, por el otro lado, los riesgos dan un poco de miedo. Hablamos de dependencia cognitiva, de perder el pensamiento crítico, del plagio y, claro, de la facilidad para crear noticias falsas y desinformación. Esta frase de verdad le da en el clavo. Resume el peligro a la perfección. Pensemos en el cerebro como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Si dejamos que la IA haga todo el trabajo pesado, escribir, resumir, analizar, ¿qué va a pasar con nuestras propias habilidades? Corremos el riesgo de que se debiliten. Y los riesgos tienen nombre y apellido. Está la descarga cognitiva, que es una forma elegante de decir que le pasamos nuestro trabajo de pensar a la máquina. Están los sesgos ocultos. La IA aprende de nuestros datos. Y si nuestros datos tienen prejuicios, la IA los va a aprender y, peor, los va a repetir y amplificar. Y ni hablar de la desinformación. La capacidad de producirla a una escala masiva es algo que nunca habíamos enfrentado. Entonces, llegados a este punto, la pregunta no debería ser si la tecnología es buena o mala. Eso es muy simple. La pregunta de verdad es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y la solución no parece ser prohibirla, sino todo lo contrario, fortalecer nuestra propia mente para usarla bien. Y la estrategia para lograrlo se puede resumir en 3 puntos clave. 1. Usar la IA como un punto de partida, como un borrador, no como el trabajo terminado. Hay que cuestionar, validar y mejorar lo que nos da. 2. Fijarnos en el cómo usamos la herramienta, no solo en el resultado final que nos entrega. Y 3, que quizás es lo más crucial de todo, volvernos expertos en alfabetización digital, entender cómo funcionan, detectar sus sesgos y no ser simplemente usuarios pasivos que aceptan todo lo que les dice. Y así es como cerramos el círculo. Miren el viaje que hicimos. Empezamos con sistemas de símbolos para contar cosas, pasamos a sistemas de lenguaje para conectar culturas enteras, y ahora llegamos a sistemas de algoritmos que pueden crear junto a nosotros. Cada uno de estos pasos ha sido en el fondo una nueva forma de expandir nuestra propia mente. Y esto nos deja con la reflexión final, la pregunta más importante. Nuestras herramientas están evolucionando a una velocidad de vértigo. La cuestión es, ¿está nuestro pensamiento evolucionando al mismo ritmo? Porque al final del día, cada nuevo sistema que inventamos nos obliga a repensar no solo lo que hacemos, sino sobre todo cómo pensamos. La verdadera revolución al final no está en la tecnología, está en cómo decidimos usarla para potenciar nuestra propia inteligencia.